tema que corresponde es volumen de sólido geométrico. Y vamos a ver algunos sólidos geométricos y vamos a calcular, vamos a buscar cómo calcular su volumen. Ya que ya hemos visto sus áreas, ahora nos vamos a basar en su volumen. Primeramente, para encontrar el volumen de un cilindro, aquí lo tenemos de tema, volumen del cilindro. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a multiplicar nosotros el área base, es decir, la base, lo vamos a multiplicar por la altura es h. Algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que el área base es una circunferencia, entonces nos va a servir el área de un círculo, que en este caso es pi por r al cuadrado. El área base es pi por r al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la altura, y ya hemos encontrado que el área de el volumen de un cilindro es pi por r cuadrado por h. Ahí tenemos nosotros el volumen de un cilindro basado en el área base, que es una circunferencia, y su altura. Aquí calculamos cada una de ellas. Por ejemplo, podemos en esta figura se muestra que son como discos encima de otros. Entonces si nosotros calculamos discos con un área de esta forma, digo área, con un área de esta, nosotros vamos a ir multiplicándolo según sea el tamaño de su altura. Supongamos que este valga 1, entonces cuando es un disco va a ser lo mismo que una circunferencia, porque 1 por pi por r al cuadrado. Ya si son 2, ya serían 2 por pi por r al cuadrado, por eso se va basando en la altura. La altura cuenta cuántos discos hay con esta área, entonces se van a multiplicar según sean la altura, se va a multiplicar el área del círculo. Es como ir poniendo círculos encima de otros. Mientras más círculos, si van fijando, mientras más círculos nos va quedando un cilindro, como una lata. Entonces así es como calculamos el área de el volumen de un cilindro. Continuamos con el volumen de algunas figuras geométricas. Ahora nos corresponde ver el volumen del cono. Si pueden ver, he puesto una imagen aquí donde tenemos un cono y un cilindro, y nos vamos a basar en esa idea. Primeramente, estos dos tienen que tener una base igual, ¿verdad? Y una altura también igual. Entonces, cuando nosotros para que nos haga más fácil calcular el área de un cono, ya sabiendo el área para calcular el volumen de un cono, ya sabiendo cómo calcular el volumen de un cilindro, podemos hacer esto. Por ejemplo, ustedes tienen un cono y una lata que tenga la misma base que el cono y la misma altura que el cono. Mientras ustedes llenen, por ejemplo, de agua este cono y lo vacíen dentro de la lata, se va a llenar una tercera parte del cilindro. Es decir, que si llenan de agua este cono y se lo echan, se va a llenar una tercera parte. Si lo vuelven a llenar por segunda vez, se va a llenar otra tercera parte, y si lo vuelven a llenar y lo echan por tercera vez, se va a llenar completo un cilindro que sea de la misma altura y de la misma base. Entonces, como ya sabemos cuánto vale el área de el volumen de un cilindro, que es igual el volumen del cilindro, es igual a pi por r cuadrado por h, nosotros podemos decir que si cada 3 veces que nosotros echemos agua de un conito a una lata de misma altura y de misma base, se va a llenar cada 3 veces que nosotros lo echemos. Entonces quiere decir que si nuestro volumen del cilindro, aquí lo voy a poner un cilindro pequeño, es igual a pi por r cuadrado por h, entonces el cono va a ser una tercera parte de él. Es decir,
el volumen del cono va a ser igual a una tercera parte del volumen del cilindro. Es decir, cada 3 veces que nosotros llenemos el conito y lo echemos en la lata cilíndrica de misma base y de misma altura, esto va a hacer que cuando lo echemos 3 veces se llene. Entonces va a decir que vamos a ver que tiene el mismo volumen. Entonces esta fórmula nos va a quedar así: el volumen de un cono va a ser igual a pi por r cuadrado por h entre 3. ¿Por qué? Porque es cada 3 veces que llenamos el conito de agua y lo echamos en la lata con misma base y misma altura. Siempre es de tener en cuenta esto, porque si son diferentes bases o diferentes alturas, pues no se cumple lo que estamos diciendo. Y aquí ya tenemos el volumen de un cono. Continuamos con encontrar cómo calcular el volumen de sólido geométrico. En este caso ya calculamos el volumen de un cilindro, el volumen de un cono, y ahora vamos con el volumen de una esfera. Para esto vamos a tomar siempre el cilindro, una lata, y vamos a decir que podemos hacer esto. Tenemos la mitad de una esfera, es decir, una esfera hueca. Por ejemplo, puede ser como un tazón, una esfera hueca. Entonces, si nosotros vertimos agua en una esfera, pero siempre, como en la vez pasada, tienen que tener bases iguales. Si sus bases no son iguales, pues no se va a cumplir. Bases iguales. Y otra cosa es que como tenemos un radio en la esfera, el cilindro tiene que tener de altura 2 veces el radio, es decir, que sea igual al diámetro de la esfera. Entonces, si se cumple eso, se va a cumplir lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, tenemos una esfera hueca como un tazón, le echamos agua y lo echamos en la lata. Si lo echamos una vez, se va a llenar una tercera parte, así como con el cono. Si le echamos una segunda vez, se va a llenar 2 terceras partes. Y si lo echamos por tercera vez, se va a llenar completa la lata con misma base y una altura de 2 veces el radio, es decir, el diámetro. Entonces, nosotros al pensar eso, podemos decir que a partir de esto podemos concluir que el volumen de la semiesfera es la tercera parte del volumen del cilindro. ¿Se acuerdan que lo hacíamos como con el cono, que era una tercera parte, es decir, un tercio del volumen del cono? Entonces, del volumen del cilindro, perdón, era el cono. Entonces, en este caso es el volumen de una esfera, va a ser un tercio, pero como pueden ver no estamos tomando la esfera completa, estamos tomando solo una semiesfera. Entonces, como una esfera completa contiene 2 semiesferas, serían dos semiesferas, es decir, mitad y mitad forman la mitad de una semiesfera y la otra mitad hacen una esfera completa. Entonces por eso lo multiplicamos por 2, y como cada 3 veces que le echamos y llena el cilindro, nos va a quedar a 2 tercios. Ahora, ya sabiendo eso, tenemos el volumen de un cilindro, que es igual a pi por r cuadrado por h. Entonces, ya teniendo esto, como sabemos que 2 tercios de la esfera, lo que se llena el cilindro de misma base y altura, es igual al diámetro de la semiesfera, de la esfera completa. Entonces podemos hacer la fórmula más simplificada. Sería pi por r cuadrado por h por 2 tercios, que es lo que acabamos de calcular aquí llenándolo. ¿Se recuerdan? Era 1 tercio porque llenamos con cada semiesfera llena 1 tercio del cilindro, y como ocupamos el volumen de la esfera completa, vamos a multiplicarla por 2 para que sea una esfera completa, las 2 semiesferas. Esta semiesfera más la de arriba forman una completa, entonces 2 veces la vamos a multiplicar y nos va a quedar 2 tercios. Ahora utilizamos el volumen de un cilindro, que es pi por r cuadrado por h, y lo multiplicamos por los 2 tercios. Pero en este caso
conocemos la altura tiene que ser 2 veces el radio. Entonces nos va a quedar 2/3 por pi por r cuadrado, ¿por cuánto? Por 2r, porque la altura va a ser igual a el diámetro, es decir, 2 veces el radio. Ahora, al hacer esta multiplicación, nos queda que aquí ya no es el volumen del cilindro, aquí es el volumen de la esfera. El volumen de la esfera nos va a quedar, vamos a multiplicar los números, 2 por 2 da 4, 3, no hay un número que se multiplique en el denominador, entonces 4/3 por cuánto, sería por pi, y r cuadrado por r a la 1. Cuando hay una multiplicación de exponentes, estos se suman, entonces nos va a quedar r al cubo. Entonces, al haber hecho esto, hemos encontrado cómo calcular el área de una esfera completa por medio, el volumen de una esfera completa por medio del volumen de un cilindro, y el volumen de la esfera es 4/3 por pi por r al cubo. Aquí en este caso a nosotros, para calcular una esfera, lo único que tenemos que tener que nos tienen que dar es el radio, porque eso lo sustituimos y hacemos las operaciones.